de verdad estamos mirando una democracia que está tornándose peligrosa para su estabilidad en la región. La democracia occidental está siendo seriamente desestabilizada y las consecuencias podrían ser graves a corto plazo. Cuando usted ve lo que pasó en Brasil como una réplica de lo que sucedió en el Congreso de los Estados Unidos el 6 de enero del 2020, usted tiene que decir, bueno, hay un tema de intolerancia y de insubordinación de los sectores perdedores que tiene que ser revisado detenidamente por las mentes frías, por las mentes pensantes, porque la regla de oro que nadie solía cuestionar es el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Hasta que se dio este mal ejemplo en Estados Unidos con una turba que el 6 de enero del 2020 se levantó y agredió de forma increíblemente feroz el Capitolio de Washington, el Palacio Legislativo, cuando estaba legitimando la elección de Joe Biden como presidente. Esta turba no fue contenida a tiempo por las personas responsables de sus actos, porque detrás de cada movimiento político hay un líder. Y las cosas comienzan de juego y terminan de verdad cuando hay populismo. Donald Trump quizás no quería que las cosas llegaran tan lejos, pero se convirtió en un cómplice al no ejercer su liderazgo responsable para que el Congreso no terminara asaltado. Con una voz autoritaria bastaba para que toda esa gente parara y se devolviera a su casa, pero él nunca hizo eso. Luego cargó con la responsabilidad histórica del asalto al Congreso, que hoy lo tienen en corte, que causó muertos, heridos y destrozos y puso en peligro la vida de 435 congresistas y de 100 senadores. Bueno, ahora repetimos la historia en Brasil, donde Jair Bolsonaro perdió las elecciones por un estrecho margen de 1.8%, apenas 2 millones de votos. Es decir, que desde el punto de vista electoral fue lo que llaman los expertos un empate técnico con una diferencia de 2 millones. Pero ganó el que ganó, que fue Luiz Inácio Lula da Silva, presidente desde el día primero, juramentado, legitimado, pero tiene 2 meses y pico siendo atacado por protestantes debidamente identificados con los colores rojo, verde y blanco de Bolsonaro, de su bandera, de su partido, en las calles bloqueando las carreteras y llamando a destituir al presidente electo mediante golpe de Estado. Yo nunca había visto eso, que la gente se tire a la calle a protestar por cualquier cosa, pero públicamente. Los golpes de Estado siempre son secretos, de sorpresa. Nadie osa desafiar un Estado o una presidencia. Eso se hace una conspiración y los militares en secreto van y arrestan al presidente, quien sea, y montan otro. Eso es lo que yo he visto.
Y en Brasil lo que se ha hecho es desafiar en las calles por 2 largos meses. Bueno, el día primero se dio la juramentación con la asistencia de varios jefes de Estado, como fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de Chile y otros mandatarios de la región. Ahí no pasó nada, todo siguió normal, la ceremonia, el protocolo. Pero ayer domingo, y después que Bolsonaro, que no asistió a la toma de posesión y se fue a vivir a la Florida, pegadito de Trump ahí, donde le gusta, porque son así de similares, no dio legitimidad al acto, como ya lo hizo Danilo Medina también en la República Dominicana, no asistió a la toma de posesión de Luis Abinader. Entonces, usted mira esto como actos de cada país, pero no se está replicando la misma historia en diferentes países, dejando un sabor amargo al tema de la juramentación, porque lo elegante de la democracia es la transición pacífica del mando, que un mandatario saliente le entregue al entrante y que se siga la fiesta normalmente. El Estado tiene que continuar, sea quien sea el ganador. Bueno, pues lo de ayer fue histórico. Asaltaron la presidencia, asaltaron el poder legislativo, asaltaron la Suprema Corte de Justicia, destrozaron oficinas. Eso fue algo sin precedentes. Y hoy hay 1.300 presos detenidos por esta razón, y un país que ha recibido la solidaridad del mundo entero, hasta China, Rusia, Estados Unidos, todo el mundo condenando este acto vandálico de atentado contra la democracia en Brasil. Esto tiene que tener un tratamiento universal de condena, porque es algo que puede contagiarse a otros países donde el que pierde no acepta resultados y se levanta. Miren cómo también se dio el caso de Pedro Castillo en Perú, un presidente electo por el pueblo y el Congreso lo destituye. ¿Cuál Congreso del mundo tiene facultad para destituir a un gobernante simplemente porque no comulga con los intereses del legislador en el poder? Esa es la democracia. El que perdió, perdió, y el que ganó, ganó. Ahora, después que un pueblo toma una decisión para destituirlo, tiene que ser por una situación realmente muy evidentemente grave, que yo no la vi en el caso de Pedro Castillo, que está preso, acusado de 1 millón de cosas, pero tenía 1 año y 6 meses siendo asediado y acusado, asediado y acusado y asediado por 40 acusaciones que nunca se presentaron pruebas. Todo por pura maldad. Entonces, uno tiene que prepararse para que pasen cosas como las que sucedieron. Hubo una matanza en Perú recientemente que dejó cientos de muertos con esa destitución tan arbitraria de ese presidente, porque no queremos aceptar la voluntad popular. El pueblo es el soberano. En Brasil, en Estados Unidos, en Perú, la fuerza del pueblo es la que manda y es la que tiene la última palabra. Si un pueblo eligió a un presidente y ese presidente no responde a lo que las fuerzas gobernantes entienden que es lo mejor, bueno, cuando termine sus 4 años, usted lo elige otro. Eso debería ser en teoría, pero no prestarse a desacreditar la democracia y hacer que la gente no crea en el voto, porque eso es lo que sucede, que la gente se decepciona, se irrita, se indigna, se tira a la calle a quemar goma, a prender fuego, porque le desconocieron el poder del voto que tanto dicen defender aquellos que son demócratas de ultraderecha.
Ojalá que lo que pasó en Brasil, que es idéntico a lo que pasó en Estados Unidos, sirva de lección para que no se vuelva a repetir en ningún otro país. La democracia, si sigue por ese camino, está en peligro de generar guerras civiles y conflictos armados. Lo estoy diciendo. Guerras civiles y conflictos armados. De manera que no juguemos al populismo de Jair Bolsonaro ni de Donald Trump, que todavía dice que son falsas las elecciones. Y Bolsonaro ayer en un comunicado tibio que no condenó las turbas, sino que dijo que eso se escapaba a la norma, ha reconocido que el jefe de Estado es Luis Ignacio Lula da Silva. Es decir que en medio de este conflicto, después de 2 meses de electo, ahora es cuando él viene a darse cuenta que Lula fue que ganó las elecciones. No, eso no es justo. Y por eso se le fue de las manos la situación en Brasil y lo responsabilizan a él como el culpable de esa tragedia en Brasil de la democracia. Vamos a la pausa. Regresamos con más Entre Líderes.